¿Cómo andás, Omar? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hace mucho tiempo que no nos vemos la cara. Un año. Un año, sí. Bueno, ¿cómo va la vida en cuarentena en Berlín? Bien, muy bien. Hay tiempo para estudiar y para hacer Sí, cosas. bueno. Bueno, entonces, para los que tal vez no te conocen, eh, contanos un poco de tu historia con el bandoneón o en realidad con la música. Sí. Bueno, con la música yo empecé muy chico. Empecé cuando tenía 4 o 5 años estudiando piano. eh, Piano clásico, digamos. Hasta los 9 años, más o menos. Estudiaba música clásica, pero tocaba mucho Piazzolla. Me gustaba mucho Piazzolla y me daban de esas cosas y la primera vez que toqué en un concierto en algún lado, bueno, no sé si fue la primera vez, pero una de las primeras fue en el Tortoni tocando las estaciones, un arreglo de las estaciones. Entonces tocaba el piano, pero siempre estaba relacionado al mundo, digamos, del tango. Eso más o menos a los 9 años y después a los 11 me cambié del piano al saxofón. Un cambio interesante. Sí, porque quería tocar jazz. En mi casa, mi papá era muy aficionado al jazz, coleccionista de discos, entonces escuchaba mucho. Y entonces empecé estudiando particular con profesores de saxofón y después a los 12, no fue mucho tiempo después, a los 12, no, a los 13, primer año del secundario, empecé el Conservatorio Nacional, primer año. Entonces iba a la mañana al colegio y a la tarde al conservatorio. Así hasta los 19 años que estaba haciendo en el Conservatorio Saxo y empezaba composición en el Ujú. ciclo superior. Y vine para donde estoy en este momento, vine a Berlín para estudiar acá. Pero eso fue hace unos cuantos años, cuando vos tenías Eso 19, fue algo. en el 19, justo, eso fue en el 2001, porque me acuerdo que fue el lío en Argentina y no me pudieron tomar el examen de ciclo de algunas materias. Em, ¿Y sí, estudiaste saxo en Berlín un tiempo? tomé clases particulares y la idea era seguir con la carrera de... Yo hacía saxofón clásico, pero también había estudiado con profesores, también había estudiado jazz y había estudiado con profesores de afuera y como que estaba haciendo las dos cosas. Y en ese momento decidí hacer acá en Alemania porque quería hacer saxo clásico y composición clásica, ¿bien? Y entonces tomé clases y preparé todo lo que iba a ser el examen y conocí la ciudad y todo para después volver. ¿Qué Pero, pasó después? ¿Qué pasó después? y lo que pasó fue que, a ver, digamos, ahí tuve una crisis grande porque la música que siempre me había gustado más desde chiquito, desde esto que te digo, de los 5 o 6 años que tocaba más, siempre fue Piazzolla. Y después a partir de los 11 12 tango tradicional, escuchaba full todo el tiempo, sabía todas las orquestas, era fanático total, lo que pasa es que era un fanático del tango, también del jazz y también mucho de la música clásica, entonces era como que entre todos esos mundos Mucha no se, música. no se puede hacer todo. Y, pero lo que me pasó ahí es que decidí, después de haber estado un poco en Berlín, que no quería vivir en Alemania, que quería volver a Buenos Aires y que quería tocar tango, que no quería hacer más música clásica, que no quería seguir lo de composición de música, o sea, me gustaba, pero que quería ser un músico de tango quizás y con todas esas informaciones o lo que sea, pero dedicarme al tango. Entonces, dejé completamente lo que estaba haciendo y volví a tocar el piano, tomar clases con Nico Ledesma, que yo lo conocía medio de casualidad, y entonces por unos meses me volqué al piano de tango, que como tocaba el piano, estaba tocando con él todas cosas de tango, pero como no me encontraba, necesitaba un poco de la... Yo creo que para mí el bandoneón fue como ¿cómo decirlo? La síntesis de un instrumento que puedes manipular
la sonoridad y el aire y la expresividad que te da un aerófono con posibilidades armónicas y contrapuntísticas. Entonces es como Sería el una... hijo del piano y el saxo. Claro. Tuviese, De hecho, sí, en ese momento cuando empecé tomé clases con varios profesores, pero el que más me definió pasarme, porque yo había estudiado 10 años de saxofón, volví de estar con toda la carrera de composición clásica, imagínate, de estar viniendo a vivir a Europa, entonces para mí era como que yo ya era un veterano que no podía cambiar de instrumento, y cuando empecé a conocer a algunos músicos para probar la idea del bandoneón o lo que sea, una de las charlas que me marcó fue cuando hablé con Rodolfo Mederos, que con él no tomé muchas clases, pero las 3 clases que tomé, justo él me contó que en un momento había querido cambiar el bandoneón por el saxo. Y fue muy divertida la charla y entonces como que se me abrió un poco la cabeza y dije, bueno, pruebe. Y cuando agarré por primera vez un bandoneón dije, no, ya está. O sea, y no toqué. Fue bastante loco porque yo trabajaba en ese momento tocando como sesionista en algunos grupos de rock y cosas así, pero grupos de rock de Argentina profesionales, tipo grabaciones y cosas así. Entonces me cobraba de eso y de dar clases de saxo. Y para comprar un bandoneón, que le compré a Medros, vendí mi saxo bueno. Entonces fue una locura. O sea, y empecé a tirar 12 Pero horas por... bueno, buena locura. Sí. Y entonces ahí llegué al bandoneón. Y yo, yo siempre escucho cuando hablamos, sé que vos estudiaste con muchos maestros diferentes y, y sería interesante que nos cuente un poco de eso. Bueno, sí, yo tomé clase con muchos maestros, pero después no hago nada de lo que me dijo. Bueno, con buen alumno, ¿no? Como Debussy, ¿no? Pero sí, bueno, contanos con quién estudiaste, qué impresiones, qué te dieron, etcétera. Sí, mira, en ese momento hice como una especie de investigación de mercado. Esto fue en 2002, ponele. 2003, creo que empecé en ese momento con el bandoneón. Y bueno, ahí fui unas clases con Mederos, pero nada, nada. Y con alguien más suelto, pero entonces conocí al poquito a Marcos Madrigal. Ujú. Madrigal, genio, genio del bandoneón y de la vida. Era una especie de Yoda. ¿Vos lo conociste a Madrigal? No, no lo llegué a conocer, pero con todas las personas, Un toda la genio. gente que estudió con él, que yo lo conocía a Bafa y Bafa me decía que él tomaba clases con Madrigal Claro, hasta lo último, como seguía yendo a la casa. wow, Y hablé con Villena, Villena también claro. lo admira Claro, mucho. estudió todo de chico. Y bueno, Claro. contaba un poco entonces Madrigal. Fui con Madrigal, creo que fui más o menos un año con Madrigal. Madrigal, digo, un maestro de la vida, porque yo lo que me acuerdo, la primera impresión de todas fue que yo en ese momento, como digo, fue justo después de la crisis del 2001 y yo estudiaba en el conservatorio. Ah, esto es muy loco. Cuando vuelvo a Alemania, digo, bueno, me voy a pasar de la carrera de composición a bandoneón. Y yo estaba en el Conservatorio Nacional, entonces fui a secretaría y le digo, ¿cómo es el programa de bandoneón? Me dice, no, no, no hay bandoneón. En ese momento no hubo, no había. Había Mm. estado Barletta hasta hacía unos años y yo me acuerdo que me peleé en la dirección del conservatorio porque le decía, le entiendo, acabo de venir de Berlín, puedo ir a tocar música clásica, soy de Buenos Aires, digo, voy a volver y estudiar bandoneón y no hay en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, no hay bandoneón. O sea, no, en fin. Entonces, en ese momento, bueno, consultado, claro, creo que hablando con Nicolás, justamente por consejos de Nicolás Ledesma, él me pasó a Julio Pane y me pasó, o hablé de Madrigal. Entonces yo primero llamaba a Madrigal y lo que me pasaba es que yo no tenía plata, no tenía nada. Y lo que me impresionó, lo buena persona que era, porque parece mentira, pero no es una tontería que los maestros de instrumentos sean también buenos seres humanos, Claro. ¿no? Porque era así, Madrigal era así. La primera clase, yo llamé para tomar clases y me dijo, ¿a qué hora podés venir directamente? Bueno, no sé, ahora voy.
2 horas estoy ahí y nunca me dijo, nunca me quiso decir cuánto cobraba la clase. Porque sabía cuando yo le hablé, que le dije que quería saber cuánto cobraba, que no tenía mucha plata, entonces él me decía siempre lo que tengas. Y bueno, nada, después averigué y le pagaba lo que podía, pero increíble, una persona increíble. Estudié con Madrigal, después fue un par de clases con Julio Pane, no mucho, que me lo había dado Nico. Eh, y después fui con Carlos Lázari, no, perdón, en ese momento estudié un poco con Barleta, con Alejandro Barleta, que fui a tomar clases con Barleta porque como Piazzolla siempre hablaba mal de Barleta, el- el- Quería saber la verdad. en los reportajes, yo pensé, si Piazzolla habla mal, algo bueno tiene que tener porque si no ni siquiera hablaría. Claro, sí, sí. Y, y Y bueno, Barletta hablaba mal de Piazzolla, ¿no? sí, todas las clases. Era muy divertido. Siempre un poco hablaba. Pero Barleta, genio, Barleta, Alejandro Barleta, un genio, se tocaba todo, memoria, más compositor y un erudito. Y era la casa, la foto de él con Casals y gente así, y te contaba anécdotas, Hindemith. O sea, no sé, no me acuerdo si le escribió una obra a él, Hindemith, o también Joaquín Rodrigo le escribió una obra. O sea, Sí. increíble. Todas unas historias de las décadas del 50, del 40, increíble. Pero fue una pena porque muy poco después falleció Barletta. Entonces yo tomé algunas clases salteadas en ese momento que estaba como tomando con varios para ver con quién quería hacer como un proceso más largo. Y por ejemplo era bastante loco porque yo iba una semana a tomar una clase con Barletta y la siguiente siempre iba como salteado con Carlos Lázari, que es otro Claro. genio, buena persona, pero o sea, buena persona, no, como Adrián, un tipo increíble, Lázari. Lázari, me acuerdo que la primera clase te decía, yo te voy a decir lo que yo hago, pero esto es como un boomerang. Vos me decís a mí, va y viene, y yo también voy a aprender de vos. Y tenía 83, 84 años. O Claro, sea, para los que no saben, fue el bandoneonista de D'Arienzo muchos años. empezó Sí. con Lázari empezó en la orquesta de Miguel Caló, cuando tenía 15 o 16 años. Hay una foto que está él con pantalones cortos. Yo Que era esa orquesta se llamaba la Orquesta de las Estrellas, ¿no? claro, porque era Pontier, bandoneón, Rovira, Lázari y no me acuerdo cuál es el otro, pero también todos unos Sí. increíbles. Y con Lázari fui un montón. En ese momento, bueno, le falleció Barleta, como decía, entonces no pude seguir tomando las clases con él, que igual lo poco que estudié me sirvió muchísimo. Y, y sí estuve varios años con Lázari. Y después tomé clases con todo el mundo. Bueno, Fui con ¿cómo? Marconi después de ahí. Ah, Fui un poco con Marconi, pero sí. No, no mucho porque estaba viajando, muchas giras, tocando y me acuerdo, bueno, nada, me dejaban libre y no podía ir a las clases, era un lío. ahora hablamos de las giras, pero eh, me interesaría saber si vos en día a día, en los conciertos, cuando estudiás, si te quedan cosas de todos esos maestros, si hay cosas que te quedan conscientemente, que vos aplicás, que aprendiste, o que se fusiona de una manera inconsciente y vos seguís tu camino. Mirá, la verdad es que no puedo decir nada, o sea, estos bandoneonistas son súper, súper mega bandoneonistas, no, sería soberbio decir cualquier cosa, digamos, pero lo que sí yo pienso es que más allá a ver, lo que quiero decir es que pienso que cada uno tiene que hacer su propia cosa, entonces no es que haga lo que yo pienso porque pienso que es mejor que ellos, sino simplemente porque creo que a ver, sin ponernos medio Es charla. personal, no, no, Sí, no, es una no sé. cuestión personal Ah, y bueno, eso es el arte, entiendo. exactamente, iba a decir eso, sin Sí. ponernos en charla No, arte, bueno, pero charla es el arte. es arte. Entonces, la verdad es que como justamente es arte, ser, yo no hay cosa que me desagrade más, que me aburra más que escuchar
cualquier músico, cualquier instrumento, cualquier estilo, pero que sea una fotocopia Una de determinado réplica. maestro, claro, una réplica de determinada escuela o técnica, o sea, prefiero a alguien que toque mal, mal bien, Sí, sí, sí. tampoco existe, pero digamos, alguien que toca a su manera y que desde determinados puntos de vista se pueda decir que no está bien, pero que tenga algo de verdad, que sea auténtico y que sea natural en la persona. Y, entonces, Bueno, no queremos ir por las ramas, pero son sí, palabras de Bruce Lee, como sabemos. absolutamente, Los que no conocen, recomiendo el libro de Bruce Lee, porque él dice exactamente eso. Eh, ¿No? totalmente, sí. A mí me quedó Eh, un poco de todos, pero la verdad, para ser sinceros, eh, yo me empecé a sentir mejor, a pesar de que, digamos, por supuesto que estudiar con un maestro, eh, el alumno hace un montón de progresos en un montón de cosas medibles, de aspectos objetivos, podés tocar cosas más complejas, más rápido, mejor, más prolijo, lo que sea, no sé, mejorar desde muchos aspectos técnicos que podríamos medir, pero más allá de eso, que a mí siempre me suena muy falso, digamos, si vamos a medir la música solo con esas cosas, a partir de que yo empecé como a hacer lo que yo quería hacer, o intentar encontrar el sonido y lo que yo quiero realmente con el instrumento, con el bandoneón, con la música, con lo que, como sacar, uno poder realmente sacar. A partir de ahí empecé a descubrir cuáles eran los elementos técnicos o las ayudas, los tips, las estrategias, las Ujú. técnicas que llevaban. Y me parece que entonces al final es como que entre comillas no hago nada de lo que me habían dicho, por eso es el chiste, pero casi que es verdad. Porque, No, pero entiendo lo que vos decís. Cuando vos te enfocás en qué es lo que vos estás buscando musicalmente, deducís los recursos técnicos. claro, Que bueno, finalmente también en todo es así, en la composición también es así. Vos estudiás armonía y todo, pero después buscas algo y tal vez tenés que inventar un sí. enlace, un acorde o algo que te Sí, o funcione. descubrir que te ¿Por está qué tirando algo? la pija para tal lado y quizás vos no habías estudiado cierta cosa de Prokofiev, pero porque no te lo había enseñado, no había sido a la clase el día que daban Prokofiev o que daban Slovinsky y vos estás haciendo una secuencia y resulta que estás buscando ahí sin saberlo. Entonces eso es lo que pienso que está bueno, con lo que hablamos muchas veces, de seguir, no sé si la intuición, ¿no? O seguirlo, no es la intuición, pero lo más auténtico, ¿no? Como tratar de tener una idea, un concepto e ir por eso. Y Ujú. no poner antes la técnica, que es Sí, ridículo, es como sí, poner obviamente. el caballo antes del carro y todas esas frases Sí, hechas. la técnica tiene que estar al servicio de lo que uno está buscando. No. Eso. Nadie va al concierto para ver una técnica perfecta. Bueno, tal vez hay gente que sí, pero en Sí, general no. A nadie le interesa. Bueno, entonces, vos mencionaste un poco giras, que empezaste a ir de giras y yo sé que hace muchos años sos uno de los músicos que yo conozco, bandoneonistas que más viajes y giras hizo. Em, y lo voy a poner en contexto para que vos puedas comentar, porque yo escucho muchas veces de alumnos que tienen como una idea muy romántica de las giras, que me sí, gustaría viajar por el mundo con el instrumento y tocar. Y yo sé de mi experiencia que muchas veces no es así una cosa tan placentera y maravillosa y divertida. Muchas veces hay sí, estrés, no sí. hay tiempo, no dormir bien, eso, lo otro. Em, bueno, contanos un poco, ¿cómo es la vida de un músico Tratando de que... buscar un restaurante abierto en Ciudad X, después de tocar, muerto de hambre, y sí, o el hotel, eh, y al lado tenés la obra que le pedís, yo por ejemplo siempre pido habitaciones tranquilas y resulta que al lado tenés una obra a las 6 de la mañana y estás con el cambio de horario por ahí si venías de otro lado.
Pero bueno, vos estás en Canadá ahora, me pasó hace relativamente poco, la última vez que fui a tocar desde Europa a Canadá, concierto a Toronto, ¿era? Sí, Toronto, y que tenés que tocar y estás con el jet lag y estás Sí. dormido y Y bueno, cómo, eso sí, sería una... Bueno, primero, entonces, para, para lo que tienen dudas, tal vez te puede escribir, pero para saber de que las giras no es una cosa, no es que uno se va de vacaciones cuando no, uno por va de Dios. gira, nada que ver. Pero sí me parece interesante si vos tenés algunas estrategias, cómo tratás eso. Yo, por ejemplo, sufro mucho. Si tengo que viajar y llego cansado y tengo que tocar, como que la verdad que lo sufro mucho. A veces llego, no hay buena comida, qué sé yo. Sí, sí, Pequeñas cosas que hacen después que el rendimiento sea mucho menor, o por lo menos que uno no lo disfrute mucho. sí. Em, ¿Cómo haces eso para cuidarte en los viajes, para tener buen rendimiento, estar concentrado? Sí, yo creo que no debe haber ningún músico, varios colegas nuestros, músicos con los que he hablado muchas veces, y todo el mundo, nadie le gusta las giras. Un poco las giras están buenas, sí, es cierto, para conocer o para ver. A mí me pasó que me gustaba ir de gira. Empecé a viajar cuando tenía 20 y muy poco, y después, 5 años después, ya estaba harto, y a partir de ahí, bueno, como trabajo uno tiene que viajar, pero ¿a quién no le encantaría poder tocar con una orquesta o con un concierto o con el grupo que uno toque en la esquina de casa y no tener que tomar aviones? Te dejo Y, mudarte al lado de un buen teatro y estar ahí. claro, pero que se pudiera tocar todas las semanas en el mismo lugar. Yo con el paso del tiempo fui como, por ejemplo, en el sentido de las giras, como trabajaba, como vos decías, mucho, trabajo mucho viajando hasta el día de hoy también, pero es verdad, hace mucho tiempo, empecé a hacer como tener mi propio sistema de cosas que me funcionaban, porque me pasó de todo, de sentirme muy mal hasta enfermarme, porque también creo que cuando uno está mal dormido, como vos decís, que a veces comes mal, porque incluso a veces porque no encontrás en dónde comer bien. Sí. En mi caso, encima, que con el tema de celíaco es más difícil, si tenés algún problema con la comida, olvídate. Pero lo que fui haciendo con el tiempo es como un sistema propio de, por ejemplo, tener para viaje todo las cosas que yo necesito, que tienen que ver con, digamos, con los años, se me fue como haciendo difícil las giras porque la verdad es que te hace mal a la salud si estás viajando todo el tiempo por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces desarrollar como un sistema de cosas que a uno le hace bien y que las puede llevar encima. Por ejemplo, como hablamos en algún momento, el yoga. Yo con el paso de los años y con algunos problemas de tendinitis y cosas, descubrí que practicar yoga me hacía bien a eso, y tener una práctica como el yoga que te puede llevar a cualquier lado, y que en la habitación del hotel yo tengo una mat de yoga de la finita para viaje especial que no pesa nada, y tener eso y tener café soluble, parate de concierto, porque no conseguís a veces mate que me llevo y un agua y todo lo que tomo y té que yo tomo y vitaminas, y, y tener un orden digamos, para poder seguir enfocado. O sea, por ejemplo, yo ahora cuando viajo, no sé, las últimas cosas que estoy haciendo, por ejemplo, el último concierto que viajé justo antes de la cuarentena, bueno, 2 conciertos de tango sinfónico, o sea, con orquesta sinfónica, eso, y los ensayos son a la mañana, siempre con la orquesta, después a la tarde tenés libre, y los conciertos, el día en general, el día del concierto, el otro día. Entonces yo ya me llevo incluso a veces, para no tener el problema de la comida, ciertas cosas en la valija de comida. ¿Te llevas comida en Sí, latas? me llevo, no, pero hay que decir, por ejemplo, tengo unas bolsas de almendras y nueces y cosas así, y entonces yo sé que la mañana me voy a despertar, me tomo un café y me voy al ensayo con la orquesta, vuelvo, practico yoga porque probablemente me duele un poco la mano y la espalda, el viaje y los taxis y para mantenerte en forma, y después estudio, después quizás hago un poco de algo más gimnasia o algo físico, más fuerte, y cuidarse con la comida, como
tener una disciplina para que el hecho de estar de gira no te arruine, porque como decís vos, eh, a veces es como medio tremendo que uno viaja, a mí me ha pasado bastante, pero eh, viajás, por ejemplo, no sé, yo he viajado, he terminado conciertos súper importantes, que vas a presentar tal obra en tal lado, tocar con tales músicos o tal festival y la prensa y no sé qué, y estás destrozado porque el viaje, el cambio de horario, la comida, encima, por ejemplo, el tema del gluten, que a mí me pasa que se equivocan a veces y en un restaurante me dan una comida que tiene gluten y entonces estoy enfermo. Una vez me pasó que me tuvieron que Sí, mandar en me taxi dijiste. a un ensayo con la orquesta del director porque estaba pálido por desmayarme y era que me habían envenenado. Entonces, esas cosas pasan porque no estás en tu casa o no estás en tu país la mayoría de las Ah, veces y entonces son otras reglas del juego. Entonces, para mí hay cosas de salud o de ni siquiera de salud exagerando a algo que sea contra enfermedad, sino a poder estar al 100% para el rendimiento, ¿no? sí, a eso hablo, como Estar tener un ahí, buen rendimiento. como hablamos Eh, muchas veces nosotros también a veces de alimentación y todas esas cosas. Por ejemplo, una cosa que me cambió a mí mucho el tema de concentración en concierto eh, y también nervios, digamos, o la alteración de cómo te sentís cuando salís a tocar y en un concierto, sobre todo en un concierto largo, por ejemplo, me pasó, el concierto que más lo sentí me pasó el año pasado, que di un concierto muy largo en un festival acá en Berlín, que toca, o sea, el concierto terminaba, fue la Filarmónica de Berlín. Terminaba yo tocando mi concierto con bandoneón y orquesta, ¿no? Para bandoneón y orquesta. Pero antes tenía que tocar solo, a dúo, con guitarra, dos temas, o 2 horas de piazzolla, dos dúos con violín, dúo con piano, no sé, era larguísimo. Y encima al final, empezaba con orquesta, empecé con orquesta tocando algo barroco, y el después final tocaba, solo, y después al final venía el estreno de mi concierto, y es agotador, a veces sí, son maratones y eh, querés estar bien para poder meter el gol. Y, y, por ejemplo, en ese concierto yo acababa de hacer el cambio de empezar a controlar, como hablamos muchas veces de todas estas dietas keto, y para en español es cetogénica, ¿no? ujú, Cetogénica. cetogénica. Y el tema me acuerdo que fue muy fuerte en ese concierto porque yo noté cómo no tenía esos picos, ¿viste? Porque muchas veces La caída de era el insulina, azúcar, que a veces estás en. Sí, sí, bueno, ahora nos estamos yendo un poco por las sí, ramas sí, de pero no dieta, importa. pero no importa, no importa nada. Pero en ese caso, eh, bueno, la- sí, vamos a No, en terminar. realidad es muy relevante porque el rendimiento, o sea, si vos, cuando uno toca hay caídas de energía muchas Claro, veces. Y hay muchos músicos que hacen todo lo contrario, que comen muchas cosas con azúcar para levantar, para claro, agitarse. eh, y bueno, también está el tema de la adrenalina y todo eso, pero a claro. mí también me pasó de que hacía 3 cuartos del concierto, empieza como la fatiga y vos decís, ¿cómo voy a terminar esto? Como un piloto automático que tal vez llega a aterrizar bien. Eh, Totalmente. Entonces, quizás sin irnos por las ramas a decir que justo estamos hablando porque nosotros nos interesan estas dietas, pero poder de alguna manera ordenar uno lo que va a consumir estando en una gira o en un viaje está bueno y saber qué es lo que te funciona y lo que no te funciona para antes del concierto. sí, Quizás hay algunos que se coman, yo conozco varios músicos que toman chocolate antes de, no sé, por ujú, sí, músicos clásicos, concertistas, están todos con la barra chocolate. de chocolate y Coca-Cola, y pues yo tomo Sí, café, todo lo contrario, como mucho azúcar. claro, mucho azúcar. Yo haría justamente lo contrario de lo que Yo hablábamos también. para no tener los picos de azúcar, pero No, también es como, como un comentario de eso, yo también siento lo mismo, como siento mucho más tranquilo, sin azúcar. También para ir a tocar es como que uno está como más asentado. claro. Eh,
Esa es mi experiencia. Y Sí, está bueno, es como que es una buena sensación. Vos mencionaste el yoga, sí. entonces sé que hace mucho que vos estás en el tema y tal vez podés dar algún comentario de tu experiencia, de algo que si vos pudieras recomendarle a músicos que estén interesados y no hace nada de eso, como yo, por ejemplo. Pero vos Eh, hacés algo parecido. no, pero no yoga, o sea, no, Mm. por lo menos no, cosas muy, muy simples, ¿no? Pero de tu experiencia, ¿qué es lo que podrías recomendar? Cosas que te funcionen a vos, obviamente, Sí. cada uno le puede funcionar algo diferente, ¿no? Pero en relación a eso, ¿cuáles son tus conclusiones? Cuanto a actividad física, yoga, tocar el instrumento. Mirá, yo llegué al yoga por tendinitis y problemas a los años de estar ahí con el bandoneón tocando mucho y un momento que viajaba mucho y que trabajaba en casa de tango y después tenía a la mañana una grabación y creo que iba de martes a jueves o viernes a casa de tango. Me acuerdo que después iba de invitado al Ateneo con un grupo de rock a grabar con no sé quién y todo, no paraba. Y cada vez la mano se me iba poniendo más dura y desarrollé la típica tendinitis del pulgar que se te Ujú, queda duro, te duele la muñeca y hasta el codo. ujú. Y le pregunté a todos los, bueno, no digo nombres, pero los maestros con los que estaba estudiando en ese momento, algunos bandoneonistas grandes conocidos, me decían, no, relájate, no pasa nada. Tomate una cerveza, tomate un vinito. Y la verdad es que me destrocé la mano porque no se me iba y cada vez peor y tuve que dejar de tocar. Y entonces en ese momento probé de todo, fui a montones de kinesiólogos y terapias distintas. Yo tenía experiencia con eutonía y técnica Alexander. Ujú. Eh, no sé si en ese momento se había hecho algo de Feldenkrais, pero varias Muchas terapias, cosas ya. técnicas corporales, ¿no? Pero en el momento no, o sea, todo funcionaba, pero no me servía tanto a mí, no era de tanto largo alcance, digamos, como solucionaba un poco, pero no lo encontraba del todo. Incluso en ese momento decía natación y tratando de encontrar no sé, de una forma. Y en esas búsquedas, algún músico me recomendó, un pianista de jazz, creo, o alguien, yoga y terminé practicando y en Buenos Aires fui a todas las escuelas de yoga que hay, un mes a cada una, todas distintas para probar, porque tenía la mano que no podía tocar, entonces necesitaba sacármelo. Y, y hasta que encontré particularmente, como me encantó y me hice medio fanático en ese momento del yoga, es una práctica de el Ashtanga yoga, que es un yoga un poco más fuerte, digamos, más activo. Y, y a partir de encontrar el yoga no tuve nunca más tendinitis. O sea, hay hablo mi experiencia personal, determinadas posturas y, y ejercicios que puedes hacer en una práctica de yoga que directamente te van a elongar las manos y aparte te elongan todo el sistema porque te elonga Sí. la espalda, los hombros, trabajás la alineación también. Entonces, lo que encontré en el yoga es una herramienta que te cura cualquier tipo de problema de tocar y todo, y además me pareció increíble porque después encontré muchas cosas de músicos que lo usan alrededor del mundo, o sea, y muchos músicos, de hecho, bueno, está todo el libro de Menuhin, de Sí, violín, sí, desde la hoy iba a sesión. nombrarlo. Hay unos videos de él cuando él da Claro, esa serie de Masterclass. El Masterclass empieza con una parada que se pone sí, de... Sarvangasana, que empieza en los hombros, sí. Sí. Claro, entonces, y él lo desarrolló todo su método de violín después de haber estado Con Iyengar, ¿no? sí, él es discípulo Eso de es uno de Iyengar, los primeros alumnos en Occidente. claro. Y él ayudó a Iyengar, incluso le escribió el prólogo del libro Luz sobre el Yoga, que es el libro de yoga primero de Iyengar, publicado en Occidente. El prólogo es de Menuhin. Entonces, Ujú, Menuhin sí, con el yoga se metió completamente. Entonces, me parece que, personalmente, creo que el yoga es una herramienta fantástica para cualquier tipo de problema que uno tenga de tocar, por cualquier instrumento, porque es enorme el yoga, o sea, la ujú. cantidad de posturas que hay y cosas, y
además involucrando también los ejercicios de respiración, pranayama. Entonces ya ahí podríamos abarcar todo otro tema que es concentración, Concentración. no, todo el trabajo para estar más relajado, pero para tocar, pero no solamente relajado, porque relajado estoy tirado en el Sí, sillón, en la ¿no? playa. Pero, la plaza, pero estar ahí, Activo, atento. claro, en un rango de, como de concentración y de activación justa para poder tocar y estar ahí poniendo todo. Y como decía, lo que quería decir es que creo que sirve para curarse cualquier cosa que no se pueda hacer, pero también para prevenir, porque lo que después con el paso del tiempo me di cuenta es, eh, encontrando también que lo dicen algunos profesionales, ¿no? Pero lo que se hace mucho en los deportes, que lo hablamos nosotros varias veces, que el calentamiento, o sea, Mm. muchas veces, o sea, no sé, yo estudiando muchas horas, siempre me lastimaba, o me dolía la espalda, o me dolían las manos, o quedaba medio contracturado, o quedaba súper contracturado. Encima, giras, que es ese tema que Sí. decimos, estar en un avión un montón de horas, en un tren un montón de horas, en un auto, y después llegás, ¿y qué tenés que hacer? Sentarte y quedarte quieto. Otra vez sentarte. Claro, entonces todos esos músculos, todos esos que se van acortando, todas las cosas que se van debilitando porque no se usan. Bueno, y lo que decía del calentamiento, que los deportes todos utilizan, antes de la práctica se hace un calentamiento porque está comprobadísimo que hay menos lesiones Ujú. si el cuerpo entró en calor. Y a veces nosotros, eh, o el error típico de instrumentista es pensar que el calentamiento es mover los dedos tocando el instrumento, cuando calentamiento físico sería mover todo el cuerpo. Hay varios Mm. videos y hay muchas cosas de esto, sobre todo en Sí. Estados Unidos y en varios lados. Bueno, acá en Alemania también hay varios métodos, varios libros escritos, gente que se dedica con eso. Y a mí eso me cambió y eso también es una posibilidad que te da el yoga, porque si vos haces, que era lo que hacía Menuhin también, ciertos ejercicios antes de estudiar, estudias y cuando terminas haces otros. Eso es lo que yo encontré específicamente con el bandoneón, cuáles son los que a la postura de tocar el bandoneón y personalmente a mí y la mano cómo va y todo eso, qué necesito hacer para calentar y qué necesito hacer para borrar después y relajar todo. Sería Y muy interesante en otro momento si vos podés compartir eso con la gente. No, o sea, una cosa personal, pero si querés, ¿no? Sería interesante, no, porque puede ser un ejemplo, ¿viste? Concreto, porque si vos ya tenés experiencia con eso y tocando el instrumento y podés compartir tus conclusiones, eso le puede servir a otra gente también. sí, claro. Una cosa que yo quería comentar de eso, que también tal vez gente que a veces no sabe de eso, que en realidad está todo conectado y al estar sentados muchos tiempos se acortan músculos, se acortan los gemelos, los isquiotibiales, que son los que están en la parte posterior de la pierna, y eso puede terminar causando problemas en los hombros, en las manos y demás. Claro. Entonces, eh, a veces parece que es una cosa de un mal movimiento o algo del estilo, pero simplemente estar sentado mucho tiempo, eso ya puede causar problemas. Sí, Yo, claro. después de viajes largos, yo siempre me siento muy mal, o sea, y- Claro, porque hay que aceptar que el cuerpo funciona como un todo y que entonces, lo que acabas de decir, si uno tiene acortado las piernas, acorta a su vez la espalda baja, no te permite flexibilidad arriba, entonces quizás estás compensando con una mala postura porque ya mm, no te puedes sentar bien, o sencillamente estás bien sentado, pero si estás mucho tiempo quieto, por no movimiento los músculos se acortan, sí, entonces sí, es así. y después te va a llegar ese acortamiento a la mano A y la al mano. brazo, obviamente, porque Sí, está sí. todo encadenado. Bueno, muy interesante todo eso. Em, Quería ver si, como vos tenés mucha experiencia tocando en vivo y viajando y tocando en diferentes situaciones, em, te quería preguntar primero sobre la experiencia de tocar con orquestas grandes, sinfónicas, como solista. Sí. Si podés comentar un poco de eso, de tu experiencia y la diferencia entre tocar en un grupo de tango o
entre otras ocasiones, en todo el contexto musical, trabajar con un director, Sí, todo, es otro toda esa mundo. historia. Sí, bueno, es otro mundo totalmente, ¿no? El trabajar con una orquesta y con un director. A veces, bueno, la mayoría de las veces yendo como solista, pero a veces como, no tanto como solista, porque por ejemplo, tocando el concierto de Piazzolla o tocando un concierto de Händel, si voy de solista, digamos, cuando uno va de solista, vos tocas la obra como la querés llevar, digamos, y el director se va a ocupar de hacer que la orquesta te acompañe. Entonces es Ujú. un poco más fácil, entre comillas, aunque igualmente es otro mundo. Pero a veces en otras formaciones, digamos que con el bandoneón en un momento estás como más como parte de la orquesta, no tan solista, o en algunas obras estás así, sobre todo en cosas de tamo sinfónico y qué sé yo, hay que acostumbrarse a la dirección, porque los directores de orquesta y las orquestas tienen tiempos distintos, tienen marcas distintas. Sí, Es y la... la mayoría de los bandoneonistas en realidad no tiene formación de la experiencia de trabajar con un director de orquesta. O sea, yo Sí. las pocas veces que tuve que tocar así, no casé una, no entendí dónde. Y claro, hay músicos, en general los músicos que tocan instrumentos de orquesta, algún tipo de experiencia, de formación tienen, muchas veces tienen muchos años de trabajar con diferentes directores y Claro, entienden todas las intenciones. sí. Eh, entonces, Eso es por un lado lo difícil, pero después por otro lado creo que también la diferencia fundamental es tocar en un concert hall, en una sala de conciertos grande, no claro, no estar tocando con micrófonos, porque y todo el tema de tener una orquesta, esa masa de sonido, cómo tenés que acostumbrarte a escucharte dentro de todo eso, sí, 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 creo que, bueno, alguna vez lo hablábamos estas cosas, digamos, la diferencia fundamental es que es básico, ¿no? Pero a veces parece que hubiera una sola manera de tocar el bandoneón o cualquier instrumento, ¿no? Y que esa manera va a funcionar en todos lados, lo que es tan ridículo como ir vestido con el equipo de fútbol al casamiento de tu prima y tocar. O sea, no funciona todo en todos lados. Entonces, cuando tenés a la orquesta atrás y tenés 20 violines, depende también de la orquesta, pero si tenés percusión o algo así, una orquesta grande, no, o sea, realmente hay que conseguir un caudal de sonido para sí, una trabajar con eso. proyección. Exacto, hay que proyectarlo, por ejemplo, yo toco parado de hace tiempo porque hay una diferencia bastante grande entre, por lo menos en Ujú. mi experiencia, Inclusive en donde vos te escuchás, ¿no? sí, Cómo sale el totalmente. sonido afuera. Mm. Y, y entonces eso, bueno, yo cambié la manera de tocar muchísimo en base a la experiencia de tocar con orquestas sinfónicas en los últimos años, porque es a lo que más estuve dedicado. Entonces fue experimentando un montón de cosas, tuve la suerte de tocar con solistas de otros instrumentos, músicos clásicos buenísimos, y siempre les pregunté cómo hacían con su instrumento. Y entonces, por ejemplo, alguna vez hablamos de estos temas un tema básico, pero la diferencia, si hablas con un chelista, que sea solista, que toque Ujú. conciertos, eh, no te va a decir que está tocando relajado cuando toca Sinfonía Mm. Concertante de Prokofiev, no, o sea, de Shostakovich, no sé, o sea, Sí, sí. necesitas trabajar, es mi experiencia, y tocando sin micrófono, porque si estás con micrófono es Sí, es distinto. otra historia, Ese es otro tema, porque ya está, como completamente. se escucha a través del micrófono, puedes tocar bajito y te va a subir el sonidista. Pero no está muy bien visto el uso de micrófonos en No. esos ambientes y a veces tampoco hay o se supone que no va a ser con micrófono. Muchas veces hay un micrófono ahí que se ve, pero es para la radio, para la grabación interna de la filarmónica. Eh, entonces, en mi experiencia, yo cambié completamente la forma de tocar, empecé a mirar cómo hacía Piazzolla y tratar de probar cosas y también completamente romper
dogmas que tenía, de justamente por eso lo que hablamos, de lo que quizás otros maestros me habían dicho, o bandoneonistas buenísimos usan para hacer determinadas cosas, pero que a mi experiencia particular y yo queriendo sonar con una orquesta no me servía, porque necesitaba tirar, necesitaba hacer determinada cosa o sostener o hacer un montón de gestos Sí. para... Incluso el manejo del cuerpo, por ejemplo, porque, eh, no sé, sería cuestión de buscar a ver qué violinista solista hay delante de una orquesta sinfónica que toque todo un concierto y esté así quieto y tocando, no hay Ah, sí, nadie. no, no existe. Llevan a la orquesta, en realidad Claro, son porque solistas tenés de que verdad. hacer eso. Es parte del asunto. Entonces, poner en juego para la expresión todos los recursos corporales, para sacarle al bandoneón más sonido, para que se escuche y para que se vea, no se vea por el hecho de que se vea que te estás moviendo, sino en el sentido de que realmente, si es como que los gestos, tocando con orquesta, todo lo que haces tiene que ser como más grande, es como Ujú, una obra de sí. teatro, es como Bueno, un eso. poco como la ópera. Exacto. El otro día escuché a una profesora de canto en uno de los conservatorios que trabajo, que dio como había una jornada y ella habló de por qué a ella le parecía importante que los cantantes que se dediquen a no importa qué estilo musical, es importante trabajar repertorio lírico. Y ahí una de las cosas que ella decía, que hay mucha diferencia. A veces la gente piensa que estudiar canto lírico y ser cantante de ópera es lo mismo. Y ella decía que no, no tiene nada que ver. Un cantante de ópera tiene una preparación extra para tener esa proyección de sonido. O sea, Mm, es un cantante lírico, pero que además tiene otra preparación. mm, Porque, y eso me parece muy interesante. Yo muchas veces veo similitudes entre cantantes y lo que pasa con el bandoneón también en el contexto musical, ¿viste? No es lo mismo tocar con una guitarra en el patio que claro. Sí, tocar sí, frente a una orquesta totalmente. sinfónica. Es que es eso, incluso lo que hablábamos antes del yoga, de las preparaciones y un poco las giras en general. eh, Tocar con una guitarra por ahí, tocar unos tangos, o tocar con un piano y con trabajo un trío. Pero si vos tenés que salir de solista y tocar con una orquesta sinfónica y tenés normalmente un concert hall, tiene para 1000 personas, 800, 600 mínimo y otros 2000, pero estás tocando sin, bueno, más allá de la amplificación o el hecho de estar sin micrófonos, pero igualmente hay que salir con un tipo de presencia y un tipo de Mm. sonido, un tipo de concepción del sonido y de todo lo que va a pasar que no es lo mismo tocar. Sí, la actitud es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, hablando así en plan didáctico, para cualquiera que le sirva, yo lo que descubrí, por ejemplo, es que tenía que salir también habiendo entrado en calor, digamos, pero entrado en calor en todo sentido, por ahí activar el cuerpo, si era posible hacer algo de yoga o calentamiento, o incluso un calentamiento como si fueras a hacer boxeo o un arte marcial, algo que te pueda, que active Ujú. mucho, y a la vez tocar y tocar fuerte, y a la vez también, a veces una preparación de, antes de salir, de mental, de lo que vas a hacer, y de visualización, y todo concentración porque te exige otro nivel de energía, sobre Ujú. todo por la cantidad de gente que está ahí y que están Sí. mirando todos y que cada gesto que vos hagas está al frente de todo eso Bueno, y es parecido a lo que hacen los actores, ¿no? Los actores ah, cuando se vuelven locos, en general antes de salir a la escena hacen cosas muy locas, ¿no? Empiezan a gritar, empiezan a caminar. sí, sí, totalmente. Bueno, pero para salir con una energía, porque en realidad Claro, lo que el público percibe es una transmisión energética, no es solamente tocar las notas cuando uno pone un micrófono al lado, sí, es sí, sobre todo si vas de transmitir solista, energía. porque si estás en una orquesta o algo, por ahí son muchos y no depende tanto de tu energía. Sí. Pero si vos vas a salir parte de adelante de la orquesta sinfónica,
tenés que salir a matar, tenés que salir con el Sí, pecho ahí con Maradona en el 86. No, y no dije Messi, Maradona. Como sí, sí, la, sí, sí, quedó registrado eso. Bueno, último para terminar eso, si vos podrías dar algún consejo con respecto a, a la preparación antes del vivo. O sea, hablamos de la preparación específica, pero la preparación del material, del estudio. Si vos tenés que tocar algo que, por ejemplo, que no tocas muy seguido y estás preparando, con muchos bandoneonistas hablamos del fogueo y demás. sí. ¿Cómo vos lo encarás? ¿Cómo sabés cuando la cosa está lista para poner en la cancha? Eh, para Y no encontrarnos otra vez con en casa me sale, porque sí, sí, está todo bien cuando uno va a clase, pero después cuando el público pagó la entrada, uno quiere que salga ahí también. sí, sí. Bueno, creo que está bueno lo que también hablamos algunas veces de... eh, bueno, vos muchas veces lo hablás eso en tu canal y todas estas Sí, cosas. Y estoy de acuerdo con todo lo que... no, porque quiero saber qué es lo que vos haces. Vienen los videos de Amijay. Sí, básicamente, no sé, lo que diría es como que me parece que está bueno lo que dice Kageyama, lo que hablamos siempre de, Sí, para que los es que no el conocen, voy psicólogo, a poner claro, el enlace. Sí. Es un psicólogo que es violinista también y estudió psicología del deporte y él tiene todo un sitio que se dedica a rendimiento de los músicos. Tiene material muy interesante. y trabaja Entonces, y está en Juilliard con eso. sí, una pequeña escuela de música. Un pequeño conservatorio del barrio. Entonces, este psicólogo recomienda, cuando hace la comparación de practicar el instrumento y la parte musical, pero también practicar el hecho de tocar, y tocar como de tocar de concierto, y como hace la metáfora esa en el método, en el libro de él, de lo de jugar el partido de fútbol, pero cómo mejoró, no me acuerdo si era la selección de Brasil, porque jugaban al fútbol 5. La cuestión es poder en algún ambiente pequeño, cotidiano, practicar el hecho de tener la presión del vivo. Entonces el uso de grabarse Ujú. eh, y tocar como si estuviera... Pero la verdad, tengo que ser sincero, yo soy muy malo para todo eso, así que no... Sabes que la Necesito... mayoría de la gente me dice eso, pero estoy hablando con todos los profesionales, la gente que se la pasa tocando, todos me dicen, Juanjo también me dijo, no, la verdad que yo podría trabajar sobre eso. Y bueno, entonces, ustedes son los que más experiencia tienen, entonces, Mira, yo bueno, lo que sé es alguna que conclusión tiene que haber. realmente funciona todo lo que vos decís, lo que dice Kageyama. Eso es lo que habría que hacer. Y, y de hecho, Oh, la diferencia entre haber probado algo, ¿no? Como, o sea, si uno tiene la oportunidad de tocar, ponerle con una orquesta mala o para amigos, la misma obra que después vas a tocar con algo más importante, y eso te cambia todo. O sea, hacer las experiencias de hacer fogueos. eh, y después creo que vi que lo decía Ramiro Boero, también esto que ujú. está buenísimo, que yo también, Visualizar. sí, que a veces lo hago eso. Y muchas veces, por ejemplo, antes de un concierto importante, están en el hotel, quizás, por ejemplo, no sé, un par de horas antes y practicando, haciendo un poco de dedos, pero por ahí también repasando la obra o tocando un poco la obra, y ya tocando con los ojos cerrados, imaginando que estás en el lugar y que lo estás tocando. Y Sí. entonces, pues, es como que creo, bueno, tampoco nos vamos a ir de vuelta por las ramas muy mal, pero es el tipo de cosas como medio de, eh, ¿cómo se llama esta ciencia? Bueno, toda la cuestión del cerebro, que de alguna manera si vos te imaginás que estás ahí, visualizás Sí, que, sí, que lo tu cuerpo tocaste, se lo cree. claro, eso. Entonces como que ya pasó. Entonces, cuando estás ahí en el escenario,
tenés la sensación de que lo estás haciendo por segunda vez. Entonces es Sí, más fácil hacer algo por segunda vez. Y sí, es verdad eso, sí, esa es la sí, sensación. la, o por tercera o cuarta o quinta Sí, vez, sí, después de 20 veces de hacerlo. Sí, es totalmente. realmente un tema muy interesante. Yo también, yo lo hacía sobre todo a veces cuando tenía exámenes en el conservatorio, iba a tocar así todo el programa, un programa así de casi una hora. Eh, Estudiaba en casa imaginándome a mi maestro y me ponía nervioso. Claro. Y me sentía muy, es como es increíble, yo me sentaba en el mismo lugar que estaba estudiando todos los días, me imaginaba la situación y el corazón empieza, es muy loco. Eh, bueno, entonces el fogueo es en realidad Bueno, es una gran herramienta sí, y la visualización. Bueno, Omar, no sé si hay algo más que vos querés compartir con la gente que ve este canal, la gente que está estudiando el bandoneón, algún consejo a los que empiezan, eh, los a ver, saxofonistas, los que quieren cambiar. que toquen piano o saxo el que quiera empezar. Ah, bueno, algunas cosas que pensás que le puede llegar a servir. Eh, yo la verdad es que no me pondría como ejemplo de nada porque está lleno de súper buenos bandoneonistas y entonces, pero lo que sí creo como, ¿cómo decirlo? Eh, Porque creo que más allá de tocar bien o, o mal o más difícil o más, que todo el mundo tiene que descubrir su propia forma de tocar. Ujú. Y no lo digo desde un lugar por ahí que pues, pueden ponerlo en YouTube y me van a ver tocando Händel o Bach y con orquesta y no estoy diciendo que tengo un grupo de free tango raro. O sea, No, pero la forma de uno con el instrumento, a eso te Para, refieres. para mí lo más, claro, que para mí lo más importante, no quiero decir algo que si ve a algún colega le caiga mal, pero no sé cómo, quizás le caiga mal, pero lo siento. Pero me parece que es muy importante hacer el propio camino y que si cualquier bandoneonista que comienza o cualquiera comienza con cualquier instrumento en realidad, pero cualquier músico, si le gusta Piazzolla, que mire a Piazzolla y que lo estudie a Piazzolla. Si le gusta Troilo, que lo mire a Troilo. Si le gusta determinado estilo y determinado, y que no crea nada de lo que le dicen desde afuera. Incluso que crea todo y que no crea nada. Un poco lo que hablábamos de Bruce Lee, que es Sí. probar todo y después hacer tu propio camino, porque incluso muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estudiaba con Lazzari, por una indicación que me había dado él sobre la mano y el peso y el brazo y no sé qué del pulgar, terminé con tendinitis y después en una clase con Néstor Marconi me dijo, no, pero eso es una locura, ¿cómo vas a hacer eso? Y me dio otra indicación. Y entonces si vas estudiando o escuchando escuelas y experiencias de otro, puedes escuchar cosas que se cruzan y que se chocan, y contradicciones, y al final parece que es todo una cosa incomprensible o que algunos están mal y otros están bien. Y no creo que sea así, creo que justamente el tema es que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones de cómo quiere Ujú. tocar. Y entonces y tienes que tener el coraje suficiente para experimentar y explorar. Y por ejemplo, hay un montón de cosas que yo toco y he tocado malísimamente mal, hasta en concierto, pero estaba explorando cierta cosa que quería probar y después me encontré la herramienta y después lo Mm. mejoré y después mejoran las cosas. Entonces, que todo el mundo tenga el coraje de, de tocar como quiere tocar, no como le dicen. Ja, Me parece un gran mensaje, un gran espero que no mensaje. me odien, No, pero bueno. bueno, si te odian, qué sé yo. No, pero digo, por parte en contra de las clases, no es en contra de las clases, hay que estar No, no, pero abierto yo a todo. entiendo lo que vos decís, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, entonces, también uno puede, o sea, para la gente que ve eso, porque tal vez hay gente que recién empieza a tocar el bandoneón, que recién arranca y dice, bueno, yo voy a explorar mi vida y Claro, estoy haciendo lo mío.
No, bueno, es bueno conocer, experimentar, es lo que es algo importante, porque experimentar es decir, bueno, yo tengo una hipótesis, yo Sí, supongo que voy a probar algo y voy a ver el resultado y lo voy a evaluar y después voy a hacer otro experimento. Eso es experimento. Experimento no es sí, hago lo que salga y entonces a mí me parece que es totalmente. un... Y una cosa es técnica directamente, experimentar y, y con el instrumento en diferentes, los diferentes aspectos, ¿no? Desde sonido o digitación y lo que sea, es experimentar con los extremos, por ejemplo, Sí, como, porque quizás alguien toma clases con un determinado profesor o de determinada manera en la que se ponga mucho énfasis en relajación, 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 relajación. Bueno, probemos tocar súper relajado, probemos tocar súper tenso y probemos tocar, porque no es tenso, es con fuerza a veces. sí, sí. Probemos los extremos, probar todo, para después encontrar en vos mismo cuál es tu mejor lugar. Y aparte, cómo es que querés tocar. O Ujú. otro que te diga tirar o no tirar, o para arriba, para abajo, o con la oreja, que, porque sí, la técnica es ponerte la correa de la oreja y tirar para allá mientras tocas para el otro lado. Probarlo, porque si uno escucha que musicalmente a alguien le está funcionando, porque a uno le gusta eso, y Mm. aparte es bueno porque no es hacer un juicio de valores, porque para mí eso es importante. La música debería ser una variedad de artistas haciendo cosas distintas y ofreciendo el producto de su propia búsqueda. Ujú. Entonces, si a vos te gusta determinado músico como toca, escuchar lo que dice, escuchar lo que hace y mirar lo que hace, porque quizás la Lo persona que no, dice y lo que hace no es la misma cosa. claro, porque a veces la persona no tiene articulado, no verbaliza bien lo que está haciendo, porque vos ves que en el Así. hecho, yo algunos de los grandes profesores viejos que había tomado clase, vi después en un video que hacía algo distinto de lo que me había dicho y en el primer momento decís, ah, me estafó, y después te das cuenta, no, las indicaciones técnicas son para, es como una postura, es como que ponete derecho que, porque no te Sí. rompes la espalda, así, pero tampoco tenés que estar como un granadero todo el día, ¿no? Porque venía a comer y estás parado derecho, sentate tranquilo, comer relajado. Entonces, las cuestiones técnicas son las reglas en todo, son como cosas en las que apoyarse para después hacer lo que vos querés, pero Sí, no para sí. tomarlo como que es lo único. Entonces, No, me ah, parece que es muy importante decir eso. Es lo mismo en la composición, ¿no? La gente a veces pasa años, le dicen no hagas quintas paralelas. Después la música está llena porque es otro efecto. Eh, y con instrumentos es así, sobre todo poniendo el énfasis que, que la música es arte y el arte está en la expresión y entonces la expresión también, la manera personal es sumamente importante. claro, Como también es importante que si uno tiene que tocar algo con un cierto estilo, de cierta manera, uno lo puede hacer. Pero después está el modo personal, que uno lo tiene que ir descubriendo. eh, y siempre yo digo lo mismo que vos decís, siempre como de mirar y de escuchar y ver qué es lo que, eso que a vos te gusta, que vos querés hacer, analizarlo vos. Y si no sí, sabes analizarlo, pedir ayuda a alguien que te pueda ayudar. Pero a sí, veces sobre intelectualizar algo con explicaciones puede traer más confusión que otras cosas. totalmente, totalmente. Entonces, Sí. bueno, Omar, De hecho, perdón, muchísimas... lo último, creo que eso que acabas de decir es clave y es importante para eso ir a ver bandoneonistas en vivo que te gusten y también si no está la Y posibilidad, también los que no te ver los gusten, videos. porque también te puede dar una ¿Cómo, cómo? buena... También a los que no te gusten, porque también te puede dar un... Sí, No, pero no, solo por el hecho de lo que quería señalarles, lo que vos acabas de decir es muy importante, que a veces no se explican bien las cosas, pero si vos mirás un video de determinado bandoneonista que te gusta cómo toca, es como que estás incorporando, es como los nenes cuando aprenden a hablar y no saben de gramática, pero aprenden hablando. Entonces, si mirás y todo, va entrando de alguna manera. Y no hace falta tampoco intelectualizar todo. O sea, si te funciona y sí, está bien y estás cómodo y te gusta, perfecto. sí. Yo, eso de no intelectualizarlo mucho, yo en realidad quería hacer un video sobre eso, porque muchos videos que yo subo son explicaciones, pero
A la vez, yo creo que, o sea, por un lado, porque hay pocas explicaciones y poco compartir, como de hablar sobre cosas técnicas del bandoneón y demás. Por otro lado, yo soy muy consciente de que eso puede inclusive confundir más a veces a la gente. Porque la gente agarra una palabra, dijo tal cosa. Entonces Sí, queda con la palabra o con el término sí, sí. y queda en el mundo intelectual en lugar de ponerlo en la práctica. El dogma, sí, todo, y te están tomando como si fuera una regla dogmática que no lo Y es. yo creo que con adultos pasa más que con chicos, porque los chicos miran y tratan de copiar. Sí, Y, y bueno, que los chicos no te creen, no creen tanto, los chicos son no, todavía... no creen, no creen. Vos decís algo y te dicen no. Yo me acuerdo que "Mm, había un chico en una escuela que yo daba clase de bandoneón y yo le enseñé la primera parte del 9 de julio. Y la tocaba, ¿viste? Y entonces, después, y él me dijo, después cuando aprendió toda la primera parte, me dijo, bueno, ahora quiero otra canción. Entonces yo le dije, pero te voy a enseñar la segunda parte, la tercera parte también. Me dijo, no, no quiero otra canción. Pero no sabes, tal vez te gusta. No quiero otra canción. Bueno, el día siguiente yo le vengo y le digo, bueno, vamos a aprender una nueva canción. Y le empiezo a enseñar la segunda parte. Y me dice, me estás enseñando la segunda parte. Me dice, yo quiero otra canción. No me creía, no me creía. totalmente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo y por tu compartir todo eso. no, por nada. Y felicitaciones por el canal y al revés. Gracias a vos por hacer el canal de Bandoneón que está buenísimo y Muchas que yo vi gracias. un montón de los videos y miro todo, todo lo que puedo de lo que va subiendo y siempre es buenísimo. Genial. Bueno, estamos en contacto, estamos hablando. Eso. Chao, Abrazo. chao. Bye, bye.